Estoy viendo muchísima policía por todas partes. Está todo el Parlamento lleno de grafitis. Eso ahí está lleno de cámaras. Parece que es una recreación de la casa donde nació Stalin. Buenos días, son las 7 de la mañana, me he levantado un poco antes a las 6 porque he estado haciendo algo de trabajo, pero hoy es un día muy importante porque hoy me voy a ir a un pueblo que, aunque es pequeño, es probablemente uno de los pueblos más importantes de Georgia, en muchos sentidos, lo entenderéis en unos minutos. Ahora creo que ya voy tarde para el tren, así que vamos allá. Bueno, esto es la estación de Tbilisi, ya veis que no es gran cosa, y aquí está mi tren que me va a llevar a Gori, y aquí creo que le tengo que enseñar el billete. Ya está, he llegado a Gori, me han venido a avisar en el tren que tenía que bajar ahora, y bueno, vamos a ver. Fijaos la estación cómo está. El tren me ha dejado aquí, en una esquina del pueblo. No te deja como dentro de la estación, tienes que salir por una parte. Esta es la cosa, antes de contaros qué hago en Gori, tengo que encontrar la forma de ir a Kutaisi, que es mi parada final de hoy. Pero en internet no he podido encontrar transporte en ningún lado, así que voy a tener que improvisar, preguntar en todas partes a ver si hay alguna forma de llegar a esta ciudad desde aquí. Bueno, como habréis visto en el mapa, Gori está en el medio de Georgia y hay varias cosas que hacen a este pueblo especial. Para empezar, siempre fue un pueblo bastante comido por la pobreza, industrial, sin mucho que hacer ni mucha importancia más allá de esas industrias que había en la zona, sobre todo minería. Más allá de esas industrias que pronto desaparecieron, no había nunca, digamos, muchas oportunidades en Gori. Fijaos, ese graffiti. Este como mural de aquí son los 1001 ornamentos de Georgia. Supongo que son como diferentes, como parecen como azulejos que reflejan pues diferentes motivos y diferentes iconos en el mundo georgiano. Muy interesante. Y justo aquí al lado tenemos este símbolo que representa cómo Georgia quiere entrar en la OTAN. Aquí vemos la mitad del símbolo de la alianza de la OTAN y aquí vemos como la bandera de Georgia, como si quisiese formar parte. Hay un motivo por el que esto está aquí y por lo que tiene sentido que esté. Os lo contaré más tarde, pero ahora os voy a contar un poco por qué es conocido Gori. Hay dos motivos. El segundo es este que he enseñado aquí, pero el primero es algo curioso. Cuando hablamos de la Unión Soviética y de la Segunda Guerra Mundial, se nos viene a la cabeza un nombre específico. Ese es Joseph Stalin, uno de los dictadores más crueles y más sanguinarios de la historia. En contra de lo que muchos piensan, Stalin no era ruso. Stalin era georgiano y nació en este mismo pueblo, en Gori. Este de aquí es el monumental ayuntamiento de Gori. Y adivinad cómo se llama esta plaza. Plaza Stalin. Aunque sí que es cierto que ya no quedan estatuas de Stalin, por motivos obvios, el pueblo todavía tiene ese legado que dejó el dictador soviético y más aún aquí en su ciudad natal. El hecho de que Stalin haya nacido aquí fue llevado con gran orgullo por sus habitantes durante tiempo. Ahora, evidentemente, con el cambio de postura de Georgia y con su independencia, pues se ha intentado borrar un poco ese legado. Pero todavía se preservan algunas cosas, como esta plaza, la Plaza Stalin, y otra cosa que vamos a ver ahora, que es el mayor atractivo de Gori. Y este parque de aquí es el Parque Stalin, es como la parte más cuidada de la ciudad.
Y aquí al fondo, lo veremos en unos minutos, está el Museo de Stalin, el atractivo principal que atrae a millones de nostálgicos y a millones de frikis y fans para entender más sobre Stalin y hacer la gracia de he estado en el pueblo de Stalin. Es muy curioso cómo la historia ha banalizado a Stalin y cómo lo ha dejado como si fuera un dictador más que no tuvo demasiado impacto, cuando la verdad es que mató a millones de personas, provocó innumerables estragos en toda la Unión Soviética y dejó una herida muy profunda en las sociedades de muchísimos países. El parque ha tenido días mejores. Mirad, todo esto debería estar lleno de agua y ya veis, está completamente abandonado. Esto de aquí me parece que es una recreación de la casa donde nació Stalin. Es como una reconstrucción, no sé si es la verdadera, no creo, pero bueno. En un sitio así vivió el peor dictador de la historia. Hola. Fijaos los detalles en el techo, la hoz y el martillo, símbolos comunistas. No os lo perdáis, yo había visto en internet que ya no quedaba ninguna, pero aquí mismo, en medio del parque, tienen la estatua de Stalin. Yo juré que había leído que habían quitado todas, pero aparentemente han dejado esta pequeñita aquí enfrente del museo y detrás de la casa donde nació. Y aquí está el famoso Museo de Stalin, a ver si está abierto. El museo está en el corazón de Gori y representa la atracción turística más atractiva del pueblo, incluso por delante de su legendaria fortaleza. Siempre me ha parecido curioso cómo un dictador que mató y arruinó las vidas de millones de personas se le sigue teniendo respeto y continúa siendo legal su glorificación, aunque se trate de un reclamo turístico. A Stalin se le atribuyen más muertes que el propio Hitler, a lo que también hay que sumar deportaciones masivas, supresión de culturas y otras crueldades como genocidios. En el museo venden souvenirs del propio Stalin. ¿Os imagináis un museo de Hitler en Austria con llaveros del dictador? La verdad que el museo es impresionante, súper grande, está súper bien hecho. What? No video. Le he preguntado a la guía si sabía cómo podía llegar a Kutaisi, pero me ha dicho que no tiene ni idea. Así que la verdad empiezo a estar un poco preocupado porque no encuentro nada de información por ninguna parte. Me he metido en esta iglesia que está cerca del Museo de Stalin. Al parecer están teniendo los niños su primera comunión. Estaban ahí tomando la hostia sagrada. También les estaban dando vino, de verdad. Lo estaban poniendo en vasitos y se lo estaban bebiendo los chavales. Es muy interesante porque la iglesia georgiana es distinta a la católica o a la ortodoxa. Muy interesante. Mientras subo a la fortaleza de Gori voy a contaros cuál es el segundo motivo por el que este pueblo es importante, famoso y el motivo por el que he venido. Ahora mismo estoy a tan solo 12 kilómetros de Osetia del Sur, una república separatista prorrusa que se separó de Georgia hace unos años y que todavía sigue de facto independiente. Esta república tan solo es conocida por algunos países como Rusia, Nicaragua, Venezuela, me parece que Siria también. Entonces, ¿cómo ha llegado a existir este sitio, esta república? Dejadme que os explique. Georgia era una república socialista soviética, pero Abjasia era una república autónoma socialista soviética y Osetia era un óblast autónomo socialista soviético que antes de la disolución de la Unión formaban parte de la administración georgiana. Aunque su nombre puede indicar otra cosa, tenían un menor grado de independencia que la República Socialista Soviética, además de menos representación política. Esto solo se hizo para dar reconocimiento a ciertas minorías étnicas en la Unión. Técnicamente, bajo la Unión Soviética, las repúblicas socialistas soviéticas podían independizarse cuando quisiesen, pero no las repúblicas autónomas socialistas soviéticas u otras unidades administrativas de inferior autonomía. Con la independencia de Georgia también se independizaron la República de Abjasia y la de Osetia del Sur, que pasaron a formar parte del nuevo Estado georgiano. Sin embargo, el primer presidente de Georgia, Gamsajurdia, decidió quitarle el estatus de autonomía a Osetia del Sur. Esto provocó que los osetios y los georgianos, que llevaban años y años conviviendo pacíficamente, iniciasen un conflicto bélico. El siguiente presidente, Shevardnadze o algo así, consiguió un alto al fuego en un principio, pero el daño ya estaba hecho. Aunque ahora Osetia estaba controlada técnicamente por los osetios y era como un estado de facto, las relaciones entre el estado de Georgia y ese pseudoestado de Osetia del Sur seguía siendo buena. La carretera seguía abierta y el tráfico entre ambas regiones seguía también activo, además del comercio. Sin embargo, con la llegada del nuevo presidente Saakashvili, que prometía reformas grandes en Georgia, todo cambiaría para mal.
Para empezar, el presidente decidió cortar el mercado negro con Osetia del Sur, lo cual provocó que a muchos de los osetios se le cortasen esos ingresos de los que vivían. En 2008 había un gran debate en la OTAN sobre si Ucrania y Georgia deberían entrar en la alianza o no. La decisión era difícil, puesto que hacerlo supondría provocar a un recién elegido Vladimir Putin y podía estropear todo el progreso que se había logrado durante la última década entre Occidente y Rusia. La alianza, en la cumbre de Bucarest de 2008, decidió optar por expresar en un comunicado que se había acordado que ambos países serán aceptados en la OTAN en el futuro, pero sin especificar una fecha. Además, como primer paso, se acordó que entrarían en el Membership Action Plan. Fue entonces cuando las tensiones empezaron a elevarse. Putin, al igual que ha hecho en Ucrania en 2022, empezó a colocar muchísimas tropas junto a la frontera con Georgia, mientras decía que se trataba solo de unos ejercicios rudimentarios, pero lo que se estaba preparando era la invasión de Georgia. A la vez que esto pasaba, los osetios empezaron a provocar al ejército georgiano para que hiciesen algo, para que intentasen tomar la iniciativa en recapturar Osetia. En un principio, el presidente de entonces, Saakashvili, ordenó un alto al fuego, pero luego recibió un informe de inteligencia que decía que Rusia se iba a preparar para invadir el país. Entonces ahí es cuando decidió, esa misma noche, atacar Osetia y lanzar una ofensiva total contra el territorio. Esto fue la excusa perfecta para Rusia para, evidentemente, invadir Osetia, invadir Georgia y empezar una invasión que duró unos 5 días. De hecho, los rusos llegaron hasta la ciudad de Gori. Así es, esta fue la primera vez que Rusia hacía algo de este estilo, la primera vez que invadía una república prorrusa para controlarla y garantizar que existiese como un estado independiente. Esto es muy parecido a lo que está pasando a día de hoy en Ucrania. La diferencia es que Rusia ya ha anexionado estos territorios de Ucrania, o lo ha hecho según sus referéndums, mientras que en el caso de Georgia, Rusia no quiere anexionarse Osetia del Sur. Y como dije antes, aunque esta invasión fuese corta, solo durase 5 días y se saldase con apenas 800 bajas, sería muy importante, ya que sería la primera vez que Putin dejaba ver sus intenciones. No sé si me escucháis como el viento, pero lo que veis ahí al fondo, antes de llegar a las montañas, eso de ahí es Osetia del Sur. En algún lugar por ahí está la capital, Kiskivali. Las vistas desde aquí, la verdad que son maravillosas. Este es el lado que da hacia el sur, hacia Armenia, hacia el resto de Georgia. Y del otro lado está el lado de Osetia. A día de hoy solo se puede entrar en Osetia del Sur desde Rusia y con un visado de múltiple entrada ruso. This is Gori, in central Georgia. Por si fuera poco, ha habido diferentes testimonios de personas que han sido secuestradas cerca de la frontera con Osetia y llevadas al territorio de la República Prorrusa para ser encarcelados por cruzar ilegalmente, aunque ni siquiera lo hayan hecho. Múltiples páginas oficiales de diferentes gobiernos del mundo recomiendan no visitar esta región por este mismo motivo. Curiosamente, la frontera de Osetia del Sur se mueve constantemente mediante una técnica denominada borderization. Esto consiste en mover frecuentemente las vallas o objetos físicos que delimitan una frontera no propiamente demarcada, expandiendo lentamente el territorio de la unidad política. Aunque parece que se trata de una broma de mal gusto, personas como Dato Banishvili un día se despertaron en un país que ya no era el suyo, al menos de facto. Víctimas de la técnica de expansión de Osetia del Sur se han quedado atrapados en un vacío legal que arruina sus vidas al no poder volver a Georgia para cosas básicas como en el caso de Dato, cobrar la pensión. He ido al centro de información turística y 2 chicos súper majos me han atendido y me han dicho que no hay ninguna forma de coger transporte desde aquí hasta Gori, hasta Kutaisi, perdón, y me han dicho que lo que tengo que hacer es literalmente autostop en medio de la autopista. Y ahora mismo estoy en un taxi y me va a llevar al punto donde se suele hacer autostop para coger esas minivans o las marshrutas que las llaman aquí para ir a Kutaisi. Esto va a ser divertido, muy divertido. Pues aquí estamos, debajo de un puente literalmente. Estoy a las afueras de Gori. Y por aquí, por estas escaleras, voy a subir. Y en teoría, este es el punto donde la gente hace autostop para llegar a Kutaisi o ir hacia el oeste del país. Ya veo un poco de gente, así que a ver qué se cuenta. Esta es la autopista y aquí está la gente. Hemos parado aquí en medio de la montaña y vamos a probar un café georgiano. A mí el café no me sienta nada bien, pero bueno, vamos a ver. Mucho mejor de lo que me esperaba. Oh,
C'è caldo che qui dentro, sta benissimo. La señora nos ha invitado al café, muy maja, y está haciendo queso, un queso tradicional georgiano aparentemente. Así que bueno. La rueda ha pinchado. La rueda ha pinchado aquí. Estamos en medio de la nada, pero por lo menos las vistas no están nada mal. Estamos aquí en una parte del norte del Cáucaso. Por aquí ya empiezan las montañas más altas de la cordillera. Y justo hemos parado aquí al lado de un monasterio para hacer este cambio de rueda. La verdad que escucho el pinchazo como hace bastante, pero bueno. Y aquí tengo a un amiguito que ha venido a saludarme. Está sonando la campana en este campanario y aquí los chicos que están reparando la rueda se están santiguando cada vez que hay una campanada, como acabáis de escuchar. Pues ya está, me han soltado, he llegado a Kutaisi, estoy en las afueras, la verdad, no me han querido dejar en el centro porque esta marshroute que aún iba hasta Batumi ha sido muy guay, la verdad. He conocido, había un italiano y una ucraniana en el minibús, bastante majos, he tenido conversación, ha sido toda una experiencia y ahora voy a intentar buscar un taxi o algo que me lleve a mi hotel porque ya digo, estoy bastante lejos aún del centro. Kutaisi está en otra parte del país, en un valle mucho más verde, mucho más fértil. Es otro mundo aquí, es muy diferente, entonces bueno, vamos a ver qué tal, a ver qué nos ofrece Kutaisi. Ya he llegado aquí a mi hotel en Kutaisi, súper guay. El hotel este lo llevan como unos chavales jóvenes, me han invitado a un vaso de vino, me han contado un poco su vida. Así que nada, aquí hace un tiempazo espectacular, hemos pasado de estar a 2 grados a estar a 12 aquí en Kutaisi. Ya digo, en solo 4 horas de trayecto y unos 200 kilómetros, todo cambia radicalmente, el paisaje, todo. Así que bueno, ya son como las 4, así que voy a descansar un poco. Les cuento un poco más sobre Kutaisi y por qué he querido venir aquí específicamente. Este es el teatro de Kutaisi y justo aquí la fuente de Kolchis. Kolchis era un antiguo reino que existió aquí en esta zona de Georgia durante la antigüedad, durante la época de la antigua Grecia y la antigua Roma. Ha llegado la innovación a Kutaisi, al McDonald's. Para algunas figuras importantes griegas, por ejemplo Heródoto, que era un famoso historiador y geógrafo, el reino de Kolchis era el último reino antes de lo desconocido, era como el último reino antes del fin del mundo, de aquellas tierras que los griegos no conocían. Esto marcaba el final de cualquier terreno conocido. Atentos a esta maravilla, a este mural en relieve aquí a la puerta del bazar. Es una pasada, la verdad no me esperaba encontrarme esto aquí. Parece soviet, pero no estoy seguro. Y esto es el bazar verde. Ya se empieza a ver aquí a especias, a todo tipo de productos agrícolas. Los trabajadores ya están recogiendo porque es la hora de cerrar. Ya se van acercando a las 7 de la tarde, que es la hora a la que cierran. He querido venir hoy sábado porque no sé si el domingo abren, pero parece que hay bastante actividad y que es bastante grande este sitio. Y por aquí está la salida del mercado. Hay varias salidas, pero esta es, digamos, como la principal. La verdad es que hace un diazo aquí en Kutaisi. Estamos a 12 grados, temperatura a la que no he llegado desde hace 4 meses. Es muy duro vivir en Estonia, las temperaturas. Y la verdad lo estoy aprovechando muchísimo aquí. Y ya digo, es muy distinto a Tiflis, completamente. El ambiente, la gente, las calles. Esto me va a salvar el día. Esto es justo lo que necesitaba para poder seguirme manteniendo con vida, porque madre mía, estaba completamente desnutrido. Muy bueno. Y es que apenas me ha costado 70 céntimos, es una pasada.
En la antigüedad a este río se le conocía como el río Fasis. Los griegos así lo llamaban. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, pues el geógrafo y el historiador Heródoto y para otras mentes brillantes griegas, este río era el que dividía Asia de Europa. Aquí es donde se puso el primer límite entre los dos continentes. Hay gente que a día de hoy dice que Georgia es un país asiático, otros que dicen que Georgia es un país europeo. Pues la primera división se hizo en medio de Georgia, aquí mismo. Este río, para Heródoto, era lo que separaba de Europa a Asia. Ahora mismo estaría caminando entre dos continentes, según los griegos antiguos. Al río a día de hoy se le conoce como el río Rioni, pero antes se le llamaba el río Fasis. Entonces, para que os hagáis una idea, este lado, según Heródoto, era Asia y este lado Europa. Georgia no ha tenido una historia pacífica. Siempre ha estado atrapada entre grandes imperios que han intentado dominar su territorio a lo largo de los años. Tanto Rusia como Persia, como el Imperio Otomano, han librado batallas entre ellos por ver quién se hacía con el dominio del país. Debido a esto y con el fin de preservar su existencia, Georgia se ha visto forzada a realizar sacrificios en forma de concesiones de su soberanía. Con la excusa de que los georgianos no eran capaces de defenderse a ellos mismos, Rusia invadió Georgia. Tras ganar la guerra contra Persia en el 1813, se firmó el Tratado de Gulistán, por el que Rusia consolidó la incorporación de Georgia en el Imperio ruso. Fijaos en el reloj como si fuera un contador para entrar en la OTAN. Wow. La entrada al teleférico ha costado un lari, lo que es unos 25 céntimos, y hemos llegado aquí a la cima de una pequeña montaña, donde hay un pequeño parque de atracciones. Para mi última cena me he pedido una buena ensalada con un poco de pan, y de último me he pedido estos hinkali, que son muy típicos de la cocina georgiana. Yo los he pedido rellenos de queso, y a ver qué tal. ¡Qué bueno, madre mía! Buenos días desde Kutaisi, hoy es mi último día en Georgia. He llegado aquí a este templo, que es el templo de la Sagrada Anunciación. No voy a entrar dentro porque creo que están en misa y no sé si les va a hacer mucha gracia. Además, el día de hoy va a ir todo sobre templos, sinagogas y mucho más. Recomiendo mucho que si venís a Georgia os toméis el tiempo de entrar a los diferentes templos porque suelen estar llenos de frescos muy antiguos y muy interesantes. Vamos a ver una sinagoga. Esto de aquí es una sinagoga y según pone en este cartel informativo, los judíos han jugado un gran rol desde la Edad Media en esta región, en Imeretia y la ciudad de Kutaisi. Fue construida en 1800 y algo y aquí sigue. Los nazis nunca llegaron a conquistar Georgia, así que, bueno, de alguna forma supongo que la comunidad judía se habrá mantenido estable, aunque evidentemente eso no quita que hayan sufrido otras desgracias a lo largo del tiempo, como han sufrido la mayoría de comunidades judías a lo largo del mundo, no solo durante la época de la Alemania nazi y la Segunda Guerra Mundial. Kutaisi es una ciudad de contrastes. Esto que veis aquí es un monumento, unas esculturas hechas en la época soviética que de alguna forma quieren rendir homenaje a los trabajadores de Kutaisi. Hemos visto ya iglesias muy antiguas, sinagogas, y ahora vemos aquí esta pequeña pizca de legado soviético que hay aquí junto al mural que vimos ayer a la entrada del mercado. Es muy curioso cómo se fusionan ambos estilos, ambas culturas. Bueno, ya he salido de la marshrutka, me han timado por cierto, pero no estoy para discutir. Han cobrado 5 laris, lo cual es como 1 euro y algo, cuando debería haber sido pues 1 o 2. Tenedlo en cuenta, yo es que no tengo la energía para discutir con este señor. He llegado al monasterio de Gelati, que es uno de los monasterios más antiguos y más impresionantes de Georgia. Fue construido en el siglo XI y mantiene unos frescos medievales increíbles. Es uno de los sitios más sagrados
para la iglesia georgiana. Está un poco en obras, pero bueno, vamos a ver qué tal. Mirad por dónde tiene que entrar la gente. Y aquí lo tenéis, está lleno de andamios, pero se ve perfectamente la forma. Esto debe ser una de las mejores muestras de pintura medieval en todo el mundo. En la Edad Media era muy difícil encontrar cuadros y la mayoría de la pintura que encontramos en esta época se veía sobre todo en frescos, en pinturas sobre muros. El estado en el que están estas pinturas es simplemente impresionante. Cuentan varias escenas bíblicas que se pueden reconocer un poco y tienen un estilo muy característico. Es sin duda una pasada y esto solo es el pequeño. Ahora vamos a entrar al grande. Esta región, principalmente de Georgia y Armenia, fue de las primeras regiones en las que el cristianismo se convirtió en religión oficial. Primero se hizo en Armenia. Bueno, estaban los curas recitando algún sermón. Sí que es cierto que se podía ver un poquito la parte más alta. Se podía ver un poco cómo entraba la luz desde arriba. Y la verdad, pues bastante impresionante. Por aquí hay otras ruinas que dan justo al final de la montaña, al final del monte. No sé exactamente qué son, no lo pone en ningún lado, pero interesante. Y por aquí se ven algunas de las cumbres más altas del Cáucaso. Mira eso de ahí. Y este es el interior de una torre que hay aquí en el medio. Se ven algunas muestras de pintura aquí, pero el resto ha sido completamente borrado ya. Me parece increíble que aún después de haber sufrido tantas invasiones, desde los turcos, los persas, los rusos mucho más tarde, que aún después de todo esto, estos templos se sigan conservando y así de bien. Вы идите в монастырь, посмотрите, я приеду. Если захотите такси, пытайтесь. Я там живу и там работаю. Я английский язык не знаю, чуть-чуть знаю. Это интересно, как... Интересно, да. Да. Как мы говорим, да? Да. Потому что в Европе все говорят по-русски, по-английски, но здесь это другая ситуация. Ну, хорошо. Мы только по-русски говорим здесь. Учили в школе по-русски. Я немецкий язык учил в школе. А, да? Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это знаю я. Английский язык не заходит. У меня книга здесь. Читаю, не заходит вообще. Okay. Да. Dice Coco la vigila autorizada. Vale, me he salido del taxi porque me iba a ir a comer. Ya el vuelo me sale en unas horas, pero me he parado y he decidido no ir porque creo que hay un meeting o algo así político. Estoy viendo muchísima policía por todas partes, pero muchísimos camiones. Estoy viendo aquí como una especie como de congregación de gente. Voy a ver qué pasa y os cuento, a ver si me entero. Parece que hay una manifestación pro Europa aquí en el centro de Kutaisi. Voy a acercarme un poco más. Parece efectivamente que es una manifestación pro Europa de algún partido político o no sé de qué. No sé si os fijáis, pero al fondo hay una fila gigante de policías cubriendo este edificio que no sé exactamente qué es. Vale, aparentemente el edificio que está protegiendo la policía es el ayuntamiento de Kutaisi. Como se han visto las protestas en Tiflis hace unas semanas, los protestantes atacaban sobre todo edificios gubernamentales como el Parlamento. En este caso esta protesta es bastante pacífica, pero igualmente hay una columna como de 30 policías protegiendo el ayuntamiento. Esta gente está pidiendo que se saque de la cárcel a Saakashvili, que fue un presidente de Georgia, el primero que empezó como las reformas para sacar a Georgia de la corrupción y a integrarla más en Europa, y fue este el que también mandó esa ofensiva sobre Osetia del Sur, que al final acabaría con la invasión de Rusia, aunque esta ya se supiese que iba a pasar igualmente. Aparentemente lo metieron a la cárcel en 2021 por alegaciones de abuso de poder, y aparentemente estos manifestantes, que también son pro Europa y pro Ucrania, pues están también pidiendo que
que lo saquen de la cárcel a este presidente. Ya digo, el primero que intentó hacer reformas en Georgia para sacarla de la corrupción y apartarla más de su vecino del norte, de Rusia. ¡Vamos! A Georgia se le considera a menudo como el país estable del Cáucaso, aunque su historia reciente no demuestra lo mismo. Sí que es cierto que Armenia y Azerbaiyán llevan en un conflicto armado desde hace ya varios años. Georgia, aunque sí que parezca que su situación es algo mejor, todavía le queda un largo camino. Ese camino tiene que pasar por buscar una solución al hecho de que Rusia ocupe un 20% de su territorio. Eso, unido a la gran brecha en la sociedad georgiana entre pro-Europa o pro-Rusia, hace que sea complicado gobernar un país como este. El futuro de Georgia es muy interesante y la verdad yo estaré muy pendiente de lo que pasa aquí. Es un país maravilloso, como podéis haber visto, cultura increíble, gente maravillosa, la comida es incluso mejor. Creo que ha sido uno de los mejores viajes que he hecho nunca. Dejaré que saquéis vuestras conclusiones. Me gustaría también agradecer a Political Room por el apoyo a este viaje. Recordad que he escrito 2 artículos para Political Room, que los podéis ver en un enlace que habré puesto en la descripción. Muchas gracias por todo y nos vemos pronto. I